ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muy buenas tardes con todos y con todas. 14 de agosto del 2025, un nuevo programa de trabajo con derechos, porque eso es lo que queremos todos, tener un trabajo donde se respeten nuestros derechos. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a contar con la presencia de la abogada Lucy Marmanillo, una experta en derecho laboral, que nos ayudará a conversar sobre las relaciones laborales en este año. Luego estará con nosotros la excongresista Indira Wilca. El día de ayer, como ustedes saben, en un hecho vergonzoso, la presidenta de este país ha promulgado una ley que garantiza la impunidad de violadores a los derechos humanos durante el conflicto armado interno del siglo pasado. Este hecho va a ser analizado, va a ser discutido con la excongresista Indira Wilca, alguien que conoce muy profundamente este tema. Bueno, entonces tenemos eso, un programa que va a combinar los temas laborales con también los temas políticos de la actual coyuntura. Esperamos que sea de su agrado. Con eso hacemos una breve pausa para empezar con la primera entrevista. Y ahora sí te presento y empezamos conversando. Como habíamos anunciado, está con nosotros la abogada Lucy Marmanillo. Ella es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Católica, abogada también de la Universidad Católica, y actualmente estás trabajando en el estudio de Garbizo y Gamarra. Garbizo y Gamarra, ¿no es cierto? Bien, nada, te damos la más cordial bienvenida, Lucy. Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Conocemos tu trabajo, tu experiencia, y queríamos conversar un poco acerca de cómo ves las relaciones laborales en este último periodo. ¿Cuáles crees tú que sean los problemas y los vacíos más importantes? Bien, Carlos, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, de poder compartir este espacio con ustedes. A ti, que te conozco ya varios años, también hemos compartido espacios de lucha sindical. Y bueno, dando respuesta a tu pregunta, el tema laboral es muy complejo, hay muchísimos vacíos normativos, desde el tema de la tercerización laboral, que ya ha sido materia incluso de una acción popular a raíz de los cambios que hubo en el Decreto Supremo 001, bueno, en el reglamento de la ley de tercerización. Hay problemas, digamos, vacíos normativos también en temas de hostigamiento laboral. Por ejemplo, si bien se regula el hostigamiento sexual, hay un hueco para ver temas de sanciones por acoso laboral, que no tiene necesariamente una connotación sexual. No hay un vacío, hay trabajadores que son maltratados, humillados, pero que no hay una tipificación para poder frenar eso. También tenemos problemas en materia de cuidados. Por ejemplo, un vacío inmenso que yo he encontrado y que me sorprende que se hable poco de esto, es el tema de la licencia por paternidad. Que la ley dice que se concede el permiso por paternidad por el nacimiento del hijo del cónyuge o conviviente. En un país como el Perú, donde hay tantas personas que tienen hijos pero probablemente ni siquiera viven juntos, o que viven juntos pero no tienen una unión de hecho, se les ha negado la licencia por paternidad, sin razón alguna, de manera totalmente discriminatoria. Entonces tenemos grandes problemas. Bueno, tú sabes, el tema de la informalidad laboral, el tema de la precarización, la proliferación de los contratos temporales, que es para mí uno de los mayores lastres que tenemos, ¿no? Porque es el que tiene, dicho coloquialmente, cogidos del cuello a los trabajadores para que no reclamen sus derechos. Sí, efectivamente es un buen listado de problemas que enfrentan las relaciones laborales en nuestro país.
Y en ese sentido, ¿cómo verías tú que ha ido evolucionando el Ministerio de Trabajo? Algunos opinan que hay una precariedad institucional en el mismo. ¿Cómo ves tú al Ministerio de Trabajo como actor en las relaciones laborales en nuestro país? Bueno, lamentablemente la labor del Ministerio de Trabajo no ha sido más política que técnica, ¿no? Es un ente que debería ser principalmente técnico, sin embargo, ha tenido muchas caídas, muchos altibajos por temas políticos. Por ejemplo, el año 2022, cuando todavía estaba Castillo en el gobierno, hubo como 3 ministros. Y bueno, más allá de las preferencias políticas, que ese es un tema aparte, en el tema técnico se sacaron 2 normas muy importantes, ¿no? Que son los decretos supremos 001, que modificaba el reglamento de la ley de tercerización, y el decreto supremo 014, que modificaba el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo. Estas 2 normas fueron fruto, digamos, de un consenso que hubo con los trabajadores. Fue una petición que hacían los trabajadores durante muchos años, no para poner la balanza a su favor, sino más bien para corregir inequidades. En el tema de la tercerización, sobre todo, porque había hasta ahora hay esta lógica de que se puede tercerizar absolutamente todo sin límite, precarizando así derechos laborales, lo cual eso en ningún país desarrollado es aceptable. Pero se quiso poner un límite a esto, ¿no? Un límite que, por cierto, está en la ley. Cuando uno lee la ley junto a la Constitución, ve que la ley no te permite tercerizar absolutamente todo. Te dice, puedes tercerizar una parte del proceso productivo. Y ya el reglamento te da pautas para ver qué parte puedes tercerizar. Pero acá, lamentablemente, hubo un tema que en el reglamento te habilitaba de manera ilegal a tercerizar todo. Y cuando se quiso corregir eso, es que se creó todo un mundo, una campaña tremenda contra el decreto supremo 001. Y bueno, también el Ministerio de Trabajo trató de defender la norma en el montón de las demandas de amparo sin sentido que se presentaron. Pero con tanto cambio de ministro y tanto cambio político, no hubo tampoco resultados, ¿no? Porque, bueno, salió Castillo, entró Boluarte, luego cambiaron de ministros, los nuevos ministros ya tenían otra tendencia, ya no estaban interesados en defender la norma, entonces ahí lo poco que se había logrado se vino abajo. Igual, bueno, con el decreto supremo 014, ahí el escenario fue más positivo, porque no lograron, como dicen, bajarse la norma, ¿no? El 001 está todavía pendiente de una sentencia, pero quedó sin efecto gracias a una resolución de Indecopi. Entonces ha sido todo un desastre que se ha suscitado con el 001 al menos, gracias a todo el ataque por todos los frentes que se ha puesto contra la norma. Sí, me parece genial que señales estos 2 instrumentos legales, porque son un buen ejemplo de cómo funcionan precisamente las fuerzas sociales en el mundo de las relaciones laborales, ¿no? Era claro, como tú señalas, que la 01 buscaba que la cancha fuera pareja, ¿no? Entonces, para los que nos escuchan, el tema era acerca de ¿qué cosa es lo que se consideraba, corrígeme si me equivoco, el núcleo central de una actividad económica, ¿no? Y ese núcleo central, en teoría, no debería de tercerizarse. Es decir, si yo pongo un restaurante y va a ser mi negocio, el núcleo central del restaurante es preparar la comida. Entonces yo podría tercerizar la vigilancia, podría tercerizar tal vez hasta los meseros, pero la cocina no la puedo tercerizar, porque digo, por eso es mi negocio, ¿no? Pero entiendo yo que la opinión del sector empresarial, sobre todo en minería, el sector empresarial sí buscaba tercerizar todo eso. ¿Por qué para ellos es tan importante tener esta libertad de tercerizar? Bueno, para abaratar costos, ¿no? Porque es mucho más fácil que una empresa tercerizadora, que usualmente son micro, medianas empresas, sea la que pague los derechos laborales a los trabajadores que realmente hacen la labor principal. Ahora, me parece muy pertinente la aclaración que has hecho, ¿no? El tema acá no es que se prohibía la tercerización laboral, o sea, la norma te decía
puedes seguir tercerizando todo lo que quieras. Solamente hay una parte muy chiquita, muy chiquita, que no puedes tercerizar y es el núcleo del negocio, ¿no? Tu actividad nuclear. La norma daba algunas pautas para identificar el núcleo del negocio. Por ejemplo, el giro del negocio, la razón social, aquello que te genera más dinero. Y en realidad esto es algo que repercute no solo en los trabajadores, sino también en los consumidores. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba embarazada, quería hacerme una ecografía para ver el sexo del bebé y busqué el centro de imágenes que me generaba más confianza, el más especializado, todo. Centro de imágenes. Llego al centro de imágenes y me dicen, ya, está bien, tiene que pasar al frente. Al frente era otra empresa, otra razón social. O sea, yo había hecho como mi mini estudio de mercado para que al final el servicio que yo había elegido también fuera tercerizado. O sea, yo había elegido un centro de imágenes, pero ese centro de imágenes tercerizaba su labor de justamente hacer imágenes médicas. Entonces, eso, o sea, es algo que afecta a los consumidores, a los trabajadores, a todos, ¿no? Hay una actividad muy chiquita que no se puede tercerizar. Además, esto también tiene que ver con el tema de la subordinación. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ley de tercerización te dice, tú no puedes tercerizar, o sea, no puedes tener subordinación como empresa principal sobre actividades que estás tercerizando. Pero, ¿cómo una empresa principal no va a tener subordinación sobre los trabajadores de su actividad más íntima, más nuclear? Entonces, ahí ya, o sea, es una contradicción, ¿no? Por sí misma, o sea, en lo más esencial. ¿Cómo la empresa no va a tener poder de dirección sobre su actividad nuclear? Ya con eso se desnaturaliza la tercerización. Entonces, la norma era completamente razonable, era coherente, no había nada del otro mundo, pero sí se le hizo una campaña atroz. Sí, efectivamente, y claro, entonces es básicamente una razón económica, ¿no? O sea, no hay una razón de principios, de lógica, sino simplemente hay algunos empresarios con mucho poder que lo que quieren es abaratar costos. Y como tú señalas, efectivamente a costa de los trabajadores y a costa de los usuarios o consumidores. Al mismo tiempo, esta norma nos ha permitido ver el poder que tienen todavía los empresarios para poder imponer sus puntos de vista, ¿no? Porque esta norma, como tú señalas, actualmente ya no se está aplicando. Ya no ha quedado sin efecto porque, bueno, también presentaron, así como presentaron demandas de amparo, muchas de las cuales fueron declaradas improcedentes porque no tenían razón de ser, presentaron acciones administrativas ante Indecopi. Indecopi señaló que esta norma era una barrera burocrática y, haciendo un uso excesivo, más allá de sus competencias, declaró que Sunafil no podía inspeccionar el cumplimiento de la norma. Además, bueno, salió luego la sentencia en la acción popular y dijeron la figura del núcleo de negocio es legal, pero lo que es ilegal son los criterios para identificar el núcleo de negocio. Entonces, vaciaron, o sea, ni chicha ni limonada, ¿no? Quisieron quedar bien con todos, pero vaciaron de contenido la norma. Así que no, en la práctica no se aplica. En la legislación de otros países, ¿cómo se aborda este tema de la tercerización, de la intermediación? Bueno, es una buena pregunta, porque en otros países, por ejemplo Argentina, Chile, y ya también en otros países de Europa, la tercerización es para actividades complementarias, ¿no? Para una parte del proceso productivo. No hay ni siquiera la discusión de tener que tercerizar o no el núcleo del negocio, porque es algo evidente que no se puede tercerizar aquello sobre lo que hay poder de dirección. Y también es interesante esto porque justamente la norma de tercerización se creó en un contexto del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos fue el que le dijo al Perú, ahí tienes un hueco porque estás tercerizando todo y tienes que regular esto. Por eso el Perú regula el tema de la tercerización. Sí. En los últimos años se ha observado un retroceso normativo en la jurisprudencia. ¿Cuál consideras tú que es el sector más perjudicado en este retroceso? ¿Tanto el ámbito individual o el ámbito colectivo? Bueno, yo creo que ambos lados, ¿no? No tanto por alguna sentencia específica, que también en muchos casos
sino por la precariedad que hay en el sistema de justicia. Esto, o sea, sí hay jueces que son muy correctos, que sacan sentencias muy bien elaboradas, pero también el sistema en general es muy lento, muy violatorio del debido proceso. Por ejemplo, algo que no es un tema tan de fondo, sino de forma, que para mí es muy grave, es que la ley, la nueva ley procesal del trabajo te dice que cuando tú tienes una sentencia favorable en primera instancia y la de segunda confirma la de primera, la casación es improcedente. Ya. En cambio, la Corte Suprema ha estado aceptando recursos de casación. Es más, ha estado declarando fundados recursos de casación pese a que había doble confirmación. Entonces, ¿dónde estamos, no? Y esto genera que los trabajadores vayan a procesos de amparo, más costos procesales, procesos larguísimos. En realidad el sistema de justicia no está funcionando bien por una indebida aplicación de las normas. También el tema de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, las indemnizaciones que se conceden son muy bajas, son deshumanizantes prácticamente, ¿no? Entonces, por el lado colectivo, pero sobre todo por el lado individual, el tema laboral a nivel judicial está muy debilitado. Sí, terrible, terrible, realmente. En la comuna vemos mucho el tema colectivo, las negociaciones colectivas, pero también algunas veces los temas individuales. Y entonces, la preocupación de los trabajadores es precisamente cómo encontrar justicia, ¿no? Cómo encontrar justicia cuando hay violaciones tan flagrantes, tan evidentes, cuando hay abusos de poder tan grandes. Y a veces es un poco desesperanzador, ¿no? Porque efectivamente es poco. Yo no sé mucho de derecho, ¿no? Pero veo a mis colegas tratar de ayudar. ¿Qué herramientas tienen realmente hoy día los trabajadores para defender sus derechos laborales? Bueno, todavía está el lado judicial, ¿no? Que con todas sus falencias, como te digo, también hay jueces correctos, jueces y juezas que proveen conforme a derecho, que sentencian conforme a derecho. Eso es muy importante porque ahí el tema es básicamente aplicar correctamente las normas, hacer una interpretación conforme a la Constitución. También tienen, en el caso de los trabajadores del sector público, los procedimientos administrativos, pero es interesante la pregunta, porque en general hay una sensación muy grande de desprotección, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que son hostilizados, ya mandar cartas pidiendo cese de actos de hostilidad, pero en realidad el resultado que hay con mandando cartas es nulo casi, ¿no? Finalmente tienen que irse al proceso judicial. Lo que sí, en todo caso, recomendaría a los trabajadores es que, bueno, no es todo tan catastrófico, no cierren, digamos, las esperanzas en las vías judiciales, pero sí hay que hacerlo todo pronto, porque hay que tener en cuenta que también hay plazos de prescripción, ¿no? Hay periodos de caducidad, entonces uno tiene que estar ahí haciendo todo de manera inmediata. El próximo año se abre un periodo electoral y seguramente van a haber muchas propuestas y muchos debates. Lamentablemente el tema laboral no siempre se aborda con mucho interés entre los candidatos, y son pocos los que quieren levantar. A tu juicio, ¿qué reformas, qué cambios legislativos, qué cambios en los temas procesales, jurídicos, deberían de discutirse en esta campaña electoral? ¿Cuáles podrían ser las reivindicaciones que los trabajadores tengan en materia legislativa laboral? Muchísimos, muchísimos. Primero el tema de la contratación laboral. Eso a nivel legislativo, la contratación temporal, perdón, no puede seguir siendo la regla general. La contratación laboral, temporal tiene que ser la excepción y tiene que estar sujeta justamente a un criterio de temporalidad, o sea, que la labor sea efectivamente temporal. No se puede seguir contratando de manera temporal para labores permanentes. Esa tiene que volverse nuevamente la regla general, la contratación a plazo indeterminado con su respectivo periodo de prueba
y como excepción el contrato temporal. Luego está el tema de la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva, se tiene que fomentar la negociación colectiva a nivel de rama de actividad para que sea más eficiente. La negociación colectiva a nivel de empresa, la negociación no sé, o sea, segregada, no es eficiente, ¿no? Y asimismo la tasa de afiliación sindical es muy baja, o sea, me parece que en el sector privado es menos del 5%, o sea, eso es impensable, ¿no? Tomando en cuenta que el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, o sea, son derechos fundamentales, son derechos que los trabajadores no ejercen porque no tienen las condiciones para ejercer. Entonces, hay que fomentar que, ojo, la Constitución justamente dice que el Estado fomenta la negociación colectiva, fomenta la libertad sindical. Entonces, hay que fomentar promoviendo la negociación colectiva a nivel de rama de actividad, ¿no? Hay que ya acabar con esta idea de que la negociación es libre y voluntaria y por eso los empresarios pueden decir no me da la gana de negociar colectivamente, ¿no? También el tema de la remuneración mínima. Porque eso es algo muy lamentable y tiene que ver con la pregunta que me hacía sobre el rol del Ministerio de Trabajo, porque tú sabes que ahí también se reúnen los actores tripartitos en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Y si bien hace un par de años estaban que se reunían periódicamente, pero no logran acuerdos que vayan a ser efectivos, ¿no? Eficaces, no hay consenso. Por ejemplo, en el tema del salario mínimo, ese es un tema que se esperaba consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, pero finalmente depende del Ejecutivo. El aumento del salario mínimo este año ha sido irrisorio, muy por debajo de la canasta básica, mientras que en el Ejecutivo vemos cómo la presidenta se duplica el sueldo a 35.000 soles. O sea, es una cachetada a los peruanos, ¿no? Entonces, espero que los candidatos sean conscientes de que no se trata de llenar sus bolsillos, sino se trata de darle a la gente un ingreso digno, un salario digno para poder tener condiciones dignas de vida, ¿no? Que por lo menos vaya acompañado de la canasta básica y que se tomen en cuenta los criterios técnicos que se han discutido en el Consejo Nacional de Trabajo. O sea, no se trata de decir yo quiero aumentar X porque me parece bien, sino hay criterios técnicos, pero el Ejecutivo no aprueba que se aumente el salario mínimo en base a esos criterios técnicos. Ese es un aspecto muy importante. En la negociación a nivel de rama, la remuneración mínima, la estabilidad laboral también. Sí, y son temas, los comparto, efectivamente, me parece que son los fundamentales y al mismo tiempo son aquellos que los empresarios no quieren mover. O sea, hace años que los contratos temporales son como la norma, efectivamente son el contrato más utilizado en todas las actividades. Allí tal vez habría que, si queremos que los contratos indeterminados sean la pauta, la propuesta sería, porque antes era 3 meses el periodo de prueba y luego era estabilidad. Eso después pasó a 3 años y después creo que pasó a 5 años. El tema es que, claro, si lo dejamos en 3 años o en 5 años, es lo mismo, ¿no? Porque el trabajador es 2 años, 11 meses y lo sacan. Entonces, digamos que la propuesta desde el lado de los trabajadores debería ser volver a los 3 meses de periodo de prueba y de ahí estabilidad. Y solamente aplicar temporalidad cuando haya una causa objetiva, ¿no? Como dicen ustedes los abogados. Y lo último era, tú lo has mencionado, el Consejo Nacional de Trabajo. Efectivamente, aparece a inicios de este siglo como un gran espacio, como una oportunidad de concertación social y todo. Se embarca en esta idea de la Ley General de Trabajo que nunca llegó a nada, lamentablemente, ¿no? Luego ya devino en una simplemente espacio para tomarse una foto en algunas crisis y ahora creo que ya ni eso. ¿Cómo se puede? Primero, ¿amerita tener este espacio? ¿Se justifica? Y si fuera así, ¿cómo se podría constituir, cómo se podría reavivar este espacio para que sea algo útil y no solo decorativo? Bueno, siempre un espacio de diálogo es importante, ¿no? Es fundamental en cualquier democracia. Entonces yo creo que sí es muy importante que tengamos un espacio de diálogo tripartito. La cuestión es que los temas que ahí se discuten y las decisiones a las que se llegan no son vinculantes, ¿no?
Tú has puesto el caso de la Ley General de Trabajo, el Código de Trabajo. Creo que han sido 3 o 4 oportunidades en que se han sacado primero una Ley General de Trabajo, luego otra propuesta, la del 2006, luego me parece 2011, luego no sé cuándo, luego la del 2022, que era el Código del Trabajo. Pero la única creo que llegó a tener diálogo social fue la del 2006. Sin embargo, se estancó porque cuando se tenía que aprobar en el Congreso, ahí a nadie le interesó realmente juntar los votos o bueno, hubo otros intereses detrás que no se logró aprobar, ¿no? Entonces, se tiene que encontrar la forma de que los acuerdos sean vinculantes, de que los acuerdos sí tengan un compromiso de ser aprobados. Igual con el salario mínimo, el Ejecutivo tiene que promover que haya un acuerdo y que ese acuerdo, o sea, que lo que el Ejecutivo promulga es un acuerdo, un consenso. No tiene que ser, bueno, hay diálogo, pero yo igual hago lo que a mí me da la gana, ¿no? El problema es que también esto ya es un tema, no sé, si más filosófico, pero en nuestro país últimamente veo que ya la palabra es como si hubiera perdido valor, ¿no? Ya estamos en una sensación de amoralidad tremenda. O sea, escuchamos a los altos funcionarios, a la gente del gobierno, diciendo mentiras abiertamente, dando discursos antiderechos de manera impune. Entonces, ese es un lastre muy grande, ¿no? Porque justamente la palabra debería tener un valor. O sea, si yo te doy mi palabra de que vamos a llegar a un acuerdo, de que vamos a aprobar esto juntos, esa palabra tiene que ser una promesa de que así va a ser, de que se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía hay una gran deficiencia, pero yo sí soy partidaria del diálogo, siempre, porque, bueno, también nosotros pensamos a veces que el empresario no tiene que ser el malo, no tiene que ser el cuco, el empresario tiene que ser un aliado, los trabajadores tienen que ser aliados. Muchas veces, bueno, yo también que trabajo con sindicatos, con trabajadores, ellos están interesados en que las empresas crezcan, por supuesto, porque una empresa crece, beneficia a todos, trabajadores y empresarios, pero no en un ambiente de precariedad, ¿no? Donde los trabajadores siguen siendo lo último de la cadena, pese a que son los que ponen absolutamente todo de sí para que no solo la empresa crezca, sino para que el Perú crezca también. Sí, efectivamente. Muy bien, muy interesante, Lucy. Nada, muy contentos de haber tenido tu presencia y poder intercambiar estas ideas. Esperamos tenerte pronto de nuevo para que sigamos conversando sobre estos temas que interesan tanto a la clase trabajadora y más en los próximos meses que, como hemos visto, vendrá una campaña electoral que esperamos pueda ser un espacio para discutir con mayor profundidad estos temas. Muchas gracias por tu participación y será hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Carlos. De todas maneras, espero que sigamos conversando sobre todos estos temas que son de interés de todos, ¿no? Porque acá los peruanos, la gran mayoría de peruanos, vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, trabajadores somos todos aquellos que necesitamos trabajar para poder seguir adelante. Así es, efectivamente. Hacemos una breve pausa y continuamos. Si estás en Lima, te invitamos a la sala de exposiciones de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Hasta el 31 de agosto, visita la muestra Jaime Ayala, relato visual de una lucha por la memoria y contra la impunidad. Las fotografías, recortes periodísticos y documentos inéditos permiten conocer el camino recorrido por Rosa Palqui, viuda del periodista desaparecido en 1984, quien junto al diario La República y el gremio periodístico no han cesado en la búsqueda de justicia. Es memoria, es justicia. No te lo pierdas. Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP. ¿Puede existir un mundo seguro sin protección social para todos y todas? En todo el mundo, millones de personas viven sin ese derecho, pero hay quienes están cambiando eso. Desde el 2008, en We Social Movements trabajamos junto a sindicatos, organizaciones sociales y comunidades para construir una red poderosa y legítima en defensa de un derecho humano fundamental: el derecho a la protección social. Porque proteger es también transformar. La protección social no es solo una necesidad, es una estrategia para el cambio,
una puerta hacia la igualdad, una herramienta para la justicia social. La protección social no es caridad, es justicia, con diálogo, con alianzas y con propuestas reales. We Social Movements, protegiendo hoy, cambiando el mañana. La protección social es un derecho individual, pero la responsabilidad de hacerlo real es colectiva. Y este sábado, 16 de agosto, en Mujeres con Voz por ANP Radio, conversaremos con Maritere Bejarano, gerente comercial de Sodalis Perú. Y en Historias de Emprendimiento tendremos a Catherine Guamaní, de Joyería Quilaris. Este sábado 16 de agosto en Mujeres con Voz, para las mujeres de hoy. Está con nosotros Indira Wilka, ex congresista, activista feminista, compañera, una buena amiga, quien va a conversar con nosotros sobre los últimos acontecimientos en materia política y de derechos humanos. Te damos la más cordial bienvenida, Indira, muy contentos de que estés aquí con nosotros en Trabajo con Derechos. Ya desde hace algunos años ha venido, pues, configurándose una suerte de sentido común de la derecha que quiere reinterpretar el pasado de nuestro país, trastocar la memoria, ¿no? Se atacó al Museo de la Verdad, ¿no? Luego se ha discutido. Cada vez que hay una película, un film que toca el tema del conflicto armado interno, se le somete pues a un examen riguroso. En una última película discutían si se había dicho terruco, no se le decía terruco, en fin, y luego, claro, hay otro orden en donde este sentido común conservador, derechista, se convierte en normas, ¿no? Normas que buscan la impunidad. Y tenemos entonces esto que ha hecho la presidenta, que ha confirmado una ley que dio el Congreso, la 32419. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre esto? Bueno, en primer lugar, un saludo, Carlos, y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, efectivamente, como tú dices, esta no es, digamos, una iniciativa que ha salido de la noche a la mañana, ¿no? Si bien creo que estos sectores reaccionarios, tanto a nivel político como también sectores dentro de las Fuerzas Armadas y policiales, han venido construyendo, ¿no?, las condiciones para que esto pueda aprobarse como se ha hecho. Ha sido todo un proceso de décadas, es decir, desde el momento en el que se dieron estos crímenes, los años 80, 90, estos sectores, estos actores además muy identificables, ¿no? Porque estamos hablando de altos mandos, no estamos hablando pues del soldado llano, que estuvo en la zona de lucha contra la subversión. Estamos hablando de decisiones que se tomaban por parte de mandos que eran importantes, que tenían poder de decisión en el territorio y nunca se arrepintieron de lo que hicieron, ¿no? A pesar de que las denuncias se multiplicaban, a pesar de que esto ha sido denunciado desde el momento mismo que ocurrió, ¿no? Masacres como la del Cuartel Cabitos, la masacre de Cayara. Hoy mismo estamos conmemorando 40 años de la masacre de Acomarca, y que también fueron hechos recogidos en su momento por, claro, las pocas autoridades que intentaban darle voz a muchas de estas personas que eran parte de comunidades quechohablantes, en Ayacucho, en Huancavelica, en fin, en otras zonas del país. Y la única respuesta que siempre se obtuvo por parte del Estado y sobre todo por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales es: esto no existió. Primero, o esto fue simplemente un daño colateral, o estos fueron terroristas también, ¿no? Y por lo tanto no merecían ni siquiera un proceso de investigación o de sanción, ¿no?
Y claro, con esa misma posición, ¿no?, de resistirse a reconocer la realidad de los hechos, la crueldad de estos crímenes, es que llegamos al momento de hoy, ¿no? Un momento en el que lo que han procurado es que esta misma posición que nos parece pues inaceptable, que nos parece que además no resiste un mínimo, ya ni siquiera estoy hablando de racionalidad. Es totalmente inmoral negar hechos que están probados, en los que hay testimonios, en los que hay fosas comunes que siguen descubriéndose y que no hay forma de ahí siquiera, ¿no?, deslizar como argumento de que eran terroristas. No, estamos hablando de niños enterrados en fosas comunes, mujeres enterradas en fosas comunes. Es en el que han buscado la manera de darle una cobertura legal a su posición, ¿no? A una posición, como te digo, totalmente cuestionable, inmoral. Para mí ya hay un nivel de inmoralidad, digamos, de repudio a toda esta puesta en escena que, por ejemplo, hemos visto ayer, ¿no? Entonces, sí, la aprobación de la norma parte, ¿no?, de esta intención, y ha encontrado en este momento, en este Congreso tan desprestigiado, pues, los operadores apropiados para concretarla, ¿no? Desde gente que se vende simplemente vende su voto por una prebenda, hasta personajes que ya pues los hemos visto convertirse de la peor manera, ¿no? Efectivamente. Además se da en un contexto internacional donde precisamente los discursos de la extrema derecha, del neofascismo, campean, ¿no? Y no solamente con sus valores, sus antivalores, sino con este uso de la mentira, claro, y cómo legitiman del negacionismo, ¿no? Completamente, ¿no? ¿Cómo ves la reticencia que ha tenido el gobierno frente a lo que había recomendado la Comisión Interamericana de Derechos? ¿Qué efectos crees que eso va a tener? Bueno, en el gobierno, por supuesto, lo estamos viendo ninguno, ¿no? Porque ya hubo un pronunciamiento hace unos días cuando esta ley estaba en proceso de aprobación, de promulgación, y la posición de las instancias internacionales fue muy clara, ¿no? Este tipo de leyes, además, en países realmente democráticos no se aprueban, ¿no? Las amnistías, además de la forma en la que se están aprobando y por los casos, ¿no?, que se está intentando dejar en la impunidad, no constituyen pues herramientas que buscan reconciliar a la sociedad. Bueno, no, estos discursos que intentan repetir mañana, tarde y noche en los grandes medios de comunicación, gente como el señor Montoya o Rospigliosi, decir que esto es un acto de justicia a los pobres combatientes contra la subversión, es totalmente falso. Y por eso es que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron en contra, porque esta amnistía de alguna manera reedita un episodio que ya vivimos en el año 95 en el Perú, cuando también se intentó amnistiar, o se amnistió más bien en el Congreso de ese entonces al grupo Colina, ¿no? Se intentó simplemente decir, acá no pasó nada, a pesar de que las evidencias estaban ya saliendo a la luz, amnistía para ellos y que no se investigue, por supuesto, nada. Lo mismo está pasando y por eso es que el pronunciamiento fue tan, digamos, pertinente, ¿no? Incluso antes que la ley se promulgara, porque ya esto lo vivimos a partir de, además de ese hecho, es que se dio como un precedente no solamente para el Perú, sino para, digamos, a nivel internacional, el hecho de que las amnistías no se puedan aprobar de esa manera, ¿no? Ni siquiera en un contexto en el que hay una reconciliación, no nos vengan a meter una historia que no es, ¿no? Simplemente era dejar de lado procesos que están o sentenciados o en investigación, y además querer cambiar la historia que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Efectivamente, hay esta dimensión que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y cómo precisamente trastocarla, cambiarla, ¿no? Construir un nuevo relato en donde solamente hay buenos y malos, y los buenos siempre hicieron todo bien y los malos son la suma de todos los males. Y entonces, hay este tema con trastocar la memoria, de hacer que olvidemos pues que efectivamente el ejército, las Fuerzas Armadas cometieron masacres contra campesinos, contra estudiantes completamente inocentes, y desaparecieron gente que no tenía nada que ver con la subversión, ¿no? Ya. Al mismo tiempo, no es solamente trastocar el pasado, es también cómo configuramos el futuro, o sea, ¿qué nos espera futuro cuando un Estado puede hacer esto? Así es.
Yo creo que es totalmente pertinente esto que planteas, porque es normalizar una situación que, como digo, en un contexto al menos mínimamente democrático no se podría permitir, ¿no? Que tú sueltes a personajes que han sido sentenciados, como digo, en procesos que han costado muchísimo sacarlos adelante, como digo, víctimas, mujeres, personas, madres quechohablantes, que a pesar de todo, de la indiferencia incluso de nuestro sistema de justicia, porque no es un secreto, el sistema de justicia peruano es lento para todos, imagínense para un proceso de derechos humanos aún mucho más. Entonces se trata de normalizar esto, se trata de decir, bueno, si lo del pasado, ¿no? Si los crímenes, las sentencias, las investigaciones de hace 20, 30, 40 años pueden simplemente quedar en impunidad, eso quiere decir que estamos habilitando que pueda volver a ocurrir. Y vaya que puede volver a ocurrir, porque ahora mismo en nuestro país tenemos también por delante la búsqueda de justicia para situaciones que han ocurrido hace menos de 3 años, en las masacres del año 22 y 23, y es tal cual, ¿no? Y entonces hay, por supuesto, una intención mucho mayor, ¿no? Con esta decisión que se ha dado. Y hay, por supuesto, también quienes quieren aprovechar de esa decisión, empezando por la propia Boluarte, ¿no? Esta, como digo, esta conferencia de prensa, ya si la aprobación misma de esta ley es un hecho totalmente execrable, el hecho de haber generado una conferencia de prensa, una ceremonia tan, bueno, patética, tiene que ver con su propio interés en que ella sea incorporada como parte de este pacto de impunidad, que no sea juzgada, que no sea procesada, que no permitan que avancen las investigaciones que ella tiene en su contra por las masacres, que estamos hablando de violaciones a los derechos humanos muy graves, en los que, por supuesto, nuevamente las Fuerzas Armadas y policiales tienen una enorme responsabilidad. Entonces, creo que sí hay una coincidencia entre varios niveles, ¿no? Por supuesto, permitir que eso se normalice, pero también hay quienes van a querer aprovechar esa impunidad que les beneficia directamente, como Dina Boluarte. Sí, es cierto, efectivamente, porque es la impunidad del pasado preveyendo la impunidad de mañana, ¿no es cierto? Ahora bien, ya en un tono también mirando por qué estas cosas pasan y qué cosas hacemos nosotros al respecto, ¿no? Y ocurre después de que hemos tenido una comisión de la verdad y reconciliación con un trabajo muy importante, muy minucioso de recuperar precisamente, de construir una historia, una memoria y de darnos un informe que nos acerque, ¿no? Y sin embargo esto parece como inconcluso, o sea, ¿qué cosa es lo que nos pasó? ¿Por qué como sociedad no hemos podido realmente, como tú dices, reconciliarnos y al final lo único que tenemos es la mirada una mirada parcializada de un lado que se imagina vencedor? Bueno, yo creo que la Comisión de la Verdad fue un esfuerzo importante, pero sin duda tuvo muchas limitaciones, bueno, desde el hecho mismo que no contó con un respaldo total del poder político en su momento, ¿no? Tanto del gobierno, bueno, de transición, luego el gobierno de Toledo, que yo creo que ya incluso había abandonado totalmente esa agenda, o casi totalmente, digo, la agenda de justicia, de verdad, por los hechos ocurridos en las décadas previas, y tenías a todo el conjunto de partidos políticos que todavía sobrevivían del periodo anterior, siendo ellos mismos responsables de muchas de las masacres, ¿no? El APRA, Acción Popular, en fin, y una sociedad, por otro lado, que no ha dejado de padecer injusticias, ¿no? Que no ha dejado de ser un país injusto, un país muy desigual, un país donde se puede masacrar quechohablantes, comuneros, gente que protesta, gente que está en contra del modelo de desarrollo, modelo económico que tenemos. Entonces, en un contexto así es muy difícil sostener, yo creo que luchas o banderas como esta, ¿no? Hay, por supuesto, actores que no han dejado de levantar estos temas y estas preocupaciones porque los han vivido en primera persona, los hemos vivido en primera persona, pero también es cierto que, pues, en una sociedad, como digo, tan injusta, a veces estos hechos pues quedan relativizados, ¿no? Hay tanto por lo que luchar, y yo creo que también esa ha sido una de las adversidades, ¿no? Frente a los que se ha visto la agenda y las banderas de derechos humanos en las décadas previas, ¿no?
Sí, y a nivel de sociedad civil, efectivamente estoy de acuerdo, la Comisión de la Verdad tuvo las cosas muy complicadas, y hizo este esfuerzo, pero ya en la segunda década de este siglo, ¿no? ¿Qué pasó con el movimiento de los derechos humanos? Que antes era muy fuerte, mucho más organizado y tenía una capacidad de movilización tal vez mucho mayor. Lo que ha pasado el día de ayer, por ejemplo, ¿no? No ha tenido la misma respuesta de la ciudadanía. Así es. ¿Por qué crees que esto nos sigue pasando? Bueno, hay una serie de factores, ¿no? Yo creo que, por supuesto, la agenda de los derechos humanos no es una agenda que va en una dirección distinta al devenir político del país, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en cada elección nacional. Aquí, cuando se ha querido, pues, presentar, por ejemplo, a la señora Fujimori como una pobre joven que no tiene ninguna responsabilidad, y que no reivindica la dictadura fujimorista, siempre han estado las víctimas, los familiares, las familiares del caso Cantuta y Barrios Altos, recordándonos que cuánto les costó, ¿no? Primero a ellos como familia, pero luego también a activistas, abogados, en fin, a quienes han luchado por demostrar que este señor Alberto Fujimori, además de ser un corrupto, era un asesino, era el jefe de un grupo, un escuadrón de la muerte. Y no siempre, claro, esa voz ha sido seguramente la misma de parte de todo el sector de movimiento de derechos humanos. Creo que muchas veces a los familiares les ha tocado caminar, no sé si solos, pero en todo caso siendo la avanzada de esto, ¿no? Y ahora estamos en un momento distinto de lo que tú comentabas, ¿no? De cómo ha sido esto hace 10 años o hace 15 años. Por supuesto, también Lima es una ciudad en la que en estos momentos cuesta mucho movilizar a las personas por cualquier tipo de agenda, ¿no? Ni qué decir de los temas vinculados a la inseguridad, a la criminalidad. Y bueno, tocará volver a construir entonces redes que permitan generar espacios de discusión, de movilización, de memoria, ¿no? Que esos hechos no se queden simplemente en el pasado. Y yo creo que esa es la tarea en la que hay que seguir también. Y desde la política, o sea, tú y yo compartimos valores y principios y qué sé yo, ideales en un campo más que podemos generosamente llamar de las izquierdas. ¿Qué nos ha faltado a nosotros en las izquierdas para mantener este tema, ¿no? En donde efectivamente también han sido víctimas muchos militantes, compañeros, ¿no? De esta guerra sucia, ¿no? ¿Por qué las izquierdas también terminan acorraladas y sin este tema como bandera, ¿no es cierto? A diferencia de otras izquierdas en Latinoamérica, ¿no? Como Argentina, Chile, donde hay un vínculo mucho más estrecho entre la defensa consecuente de los derechos humanos y los planteamientos de una izquierda más organizada, ¿no? Bueno, creo que hay una explicación muy compleja para esa pregunta, pero de la experiencia que yo tengo al menos, creo que tiene mucho que ver cómo hemos procesado el propio periodo del conflicto armado, es decir, lo que implicó en términos de hipótesis que seguramente dejaron de estar vigentes, ¿no? Nuestro posicionamiento respecto al momento democrático que luego vino para el país también ha sido muy complicado, es decir, no ha habido necesariamente una fortaleza de las izquierdas para ubicarse en ese nuevo periodo y asumir, creo que más firmemente, ciertas banderas. Pero yo te diría que, bueno, que nunca es tarde, ¿no? Y que creo que la realidad nos está demostrando que más que nunca en el país hablar de derechos humanos no es hablar pues de un documento, no es hablar simplemente de una convención ni de una instancia internacional, es hablar de personas concretas, es hablar de historias concretas, es hablar de nuestros compañeros también, como tú bien lo recuerdas, no solamente tal vez figuras que por supuesto están siempre en nuestro recuerdo, como Pedro Wilca, como Saúl Cantoral, sino también compañeros que son parte del pueblo por el cual luchamos, ¿no? Eso es, yo creo que una de las cosas que más me genera tal vez esta dificultad que siempre ha tenido la izquierda
y no me pongo fuera de eso, ¿no? Estoy hablando también conmigo dentro de los espacios de izquierda en los que he participado, pero para asumir una lucha más permanente por estas banderas, ¿no? Porque estamos hablando, como digo, de casos que han quedado, muchos de ellos librados a su suerte, y en los que se refleja, pues, el tipo de país que somos, ¿no? Estas fracturas que tienen siglos, ¿no? Por no decir que son solamente décadas, ¿no? Y yo creo que para adelante esa es una de las banderas que nunca deberíamos negociar, nunca deberíamos ni relativizar, con las cuales podemos simplemente quedarnos en la consigna, ¿no? Hay tanto por lo que seguir luchando. Ahora mismo tenemos por delante la lucha de los compañeros que han sido asesinados en las masacres. Yo no encuentro, por ejemplo, un punto de mayor unidad en este momento de tantas dificultades y de dispersión política que ese, ¿no? Entonces, cuando hay discusiones sobre los posicionamientos políticos, sobre las acciones en la calle, y ha habido discrepancias también estos últimos años, yo digo, bueno, el punto de unidad es ese, ¿no? Porque si no somos capaces de defender al pueblo que sale a luchar por lo que considera políticamente su derecho, entonces, ¿de qué somos capaces o de qué lado estamos, ¿no? Sí, se viene ahora un escenario electoral, ¿no? Y no quería dejar de pasar la oportunidad, sabiendo tu mirada aguda en estos temas. ¿Cómo ves este escenario electoral que se nos viene? Y también conversando efectivamente con qué posibilidades hay de que los temas de justicia, reparación, memoria puedan estar presentes en este escenario electoral. Bueno, es un escenario muy difícil, desafiante, ¿no? Y creo que no necesariamente en este momento tenemos pues todas las condiciones, ¿no? Ni estamos generando las que quisiéramos para derrotar a quienes hoy día están, ¿no?, tomando el poder en nuestro país. Y esto es muy difícil, pero al mismo tiempo hay, bueno, perspectivas, ¿no?, de un pueblo cansado, de una sociedad que rechaza a estas autoridades y que no encuentra una alternativa, ¿no? Entonces, por supuesto, hay condicionamientos legales, hay esta cuestión vinculada al proceso electoral que te marca pautas y posibilidades, eso todos lo sabemos. Pero no hay que olvidar que de todas maneras hay una lucha política por delante, ¿no? Más allá de las opciones electorales que se puedan, ojalá, terminar de cuajar o de preparar, ¿no?, para entrar ya propiamente a la campaña, lo que va a ser necesario todavía es una lucha política, porque incluso en un escenario positivo y hay una ventana de oportunidad para fuerzas democráticas, esta derecha que tenemos hoy no se va a quedar tranquila. Ya lo hemos visto como pasó con Castillo, y la lucha política va a seguir siendo necesaria de todos los sectores democráticos que sean capaces de llamar por su nombre a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Un régimen dictatorial, autoritario, asesino. Y en el caso de que no ocurriera el mejor escenario, pues con mayor razón, porque lo que estamos viviendo hoy va a ser poco a comparación de lo que se viene. Entonces yo creo que hay que también tener eso en cuenta por delante, ¿no? Hay por supuesto opciones, habrá muchos partidos, algunos partidos que se han inscrito, que están haciendo sus acuerdos, sus alianzas. Está bien, yo espero que entiendan que podrá haber muchas diferencias entre sí, pero que el enemigo está al frente, ¿no? Que el peor error sería empezar una campaña electoral distinguiéndose entre los que se parecen más o menos o tienen algunas coincidencias, y no entender que en ese momento la lucha está justamente contra estos, ¿no?, que están aprobando estas leyes, que sienten que pueden hacer y deshacer lo que les da la gana en el país, porque sienten que no hay realmente una oposición articulada. Sí, claro, efectivamente, el adversario, el enemigo es la derecha reaccionaria, la derecha precisamente que quiere impunidad, que quiere menos leyes laborales, que quiere mantenernos en este sistema de corrupción. Que si pudiera volvernos esclavos ya legalmente a todos, lo haría, ¿no? Ahora escuchaba el diálogo que ustedes sostenían. Siempre ha sido muy difícil para los trabajadores. Tenemos algunas leyes que no funcionan, que no se cumplen, algunas otras que están ahí. Pero el día de mañana sencillamente se legaliza la esclavitud y ya está. Y deberíamos agradecer que nos empleen y que seguramente nos den alguna remuneración. Pero a ese escenario estamos yendo, ¿no? Entonces hay que entender... y yo creo que la gravedad no va a ser un proceso electoral como el del 2021, con lo difícil que ya fue, y mucho menos como los anteriores, ¿no? No hay que pensar que va a pasar lo mismo y que lo que ocurrió con Pedro Castillo de repente, ¿no?, que fue una cosa imprevista para muchos y de pronto llegó a la segunda vuelta, se va a replicar tal cual, ¿no? Hay un margen siempre de incertidumbre, pero nos toca actuar con responsabilidad y pensar que
pues si en ese momento no lo hay, se necesita un bloque opositor fuerte, activo y convocando, ¿no? Sí, sí, a nivel nacional y global, ¿no? Yo quiero terminar también pidiéndote tu opinión, ¿no? A nivel internacional, bueno, tenemos lo de Gaza, que es efectivamente una herida, es una cosa horrible, lo que el Estado de Israel está haciendo con la población civil de Gaza, pero al mismo tiempo está esta cosa de... un aliado de Netanyahu es Donald Trump, y Donald Trump luego es propuesto como premio Nobel de la paz. Entonces, es como que si en el mundo también pasara lo mismo que acá, ¿no? O sea, Dina, acusada pues de esta masacre que ha ocurrido hace poco, es la que da una amnistía a otros asesinos, ¿no es cierto? Y en el mundo pasa casi lo mismo, 2 asesinos se felicitan entre ellos. ¿Cómo ves entonces este escenario internacional allí? ¿Qué luchas y qué estrategias deberíamos de estar pensando desde aquí? Sí, bueno, estamos sin duda en una época, la que nos está tocando vivir, en la que se han roto muchos presupuestos, ¿no? Esta idea de tener también un marco de un Estado de Derecho internacional que podía al menos ponerle ciertos límites, bueno, a estas potencias militares o políticas que siempre han sobrepasado, ¿no? lo legal, pero que ahora ya no tienen ningún control, ¿no? Están actuando incluso con el rechazo de mucha gente, muchos, en fin, países del llamado primer mundo, pero sin aparentemente pues sentirse afectados por ello, ¿no? Ese es el momento del mundo que nos está tocando vivir, y puede parecer desolador, ¿no? No saber qué control hay, qué contrapeso hay en un mundo como este, de guerras, de violencia. Y yo creo que ahí, bueno, aunque parezca tal vez algo básico, pero apelar a la solidaridad, ¿no? Es lo único que nos ha quedado siempre, bueno, al pueblo, a los trabajadores, a los ciudadanos que no adherimos a ese tipo de pensamiento tan cruel o violento, es eso, ser solidarios por lo menos. Perú lamentablemente siempre ha sido un país que ha estado muy aislado del mundo, ¿no? Siempre nos ha costado mucho que permee lo que ocurre, incluso en América Latina, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? De hablar de eso, de hablar de Gaza. Hay gente que se moviliza, siempre están los plantones en solidaridad, por lo menos para recordar, aunque haya mucha gente que no quiera verlo, que diga, bueno, acá estamos 1000 veces peor, seguramente también es una realidad muy complicada, pero ser solidarios también es ir a contracorriente, y es una lucha en sí misma, así que yo creo que también esa es una cosa que hay que cultivar entre nosotros, en nuestros espacios, con nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Muchas gracias, Indira. Es en verdad un honor poder estar contigo aquí, que estés acá con nosotros en nuestro programa. Te damos las gracias y esperamos tenerte muchas veces más. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá. Bien, una breve pausa y retornamos con la parte final. Si estás en Lima, te invitamos a la sala de exposiciones de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Hasta el 31 de agosto, visita la muestra Jaime Ayala, relato visual de una lucha por la memoria y contra la impunidad. Las fotografías, recortes periodísticos y documentos inéditos permiten conocer el camino recorrido por Rosa Palqui, viuda del periodista desaparecido en 1984, quien junto al diario La República y el gremio periodístico no han cesado en la búsqueda de justicia. Es memoria, es justicia. No te lo pierdas. Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP. ¿Puede existir un mundo seguro sin protección social para todos y todas? En todo el mundo, millones de personas viven sin ese derecho, pero hay quienes están cambiando eso. Desde el 2008, en We Social Movements trabajamos junto a sindicatos, organizaciones sociales y comunidades para construir una red poderosa y legítima en defensa de un derecho humano fundamental: el derecho a la protección social, porque proteger es también transformar. La protección social no es solo una necesidad, es una estrategia para el cambio, una
una puerta hacia la igualdad, una herramienta para la justicia social. La protección social no es caridad, es justicia, con diálogo, con alianzas y con propuestas reales. We Social Movements, protegiendo hoy, cambiando el mañana. La protección social es un derecho individual, pero la responsabilidad de hacerlo real es colectiva. Hola, soy Doris Mori de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Soy Andrea Balseca Cisneros, tercera vicepresidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Soy Pilar Fernández, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Tumbes. Y quiero invitarte al primer encuentro binacional de mujeres periodistas Perú-Ecuador, que realizaremos el sábado 16 de agosto en la ciudad de Tumbes. Será un espacio único para reencontrarnos, reflexionar juntas sobre nuestro rol en el periodismo de frontera y compartir experiencias que nos fortalecen como mujeres y comunicadoras. El evento se realizará en el Auditorium Javier Pérez de Cuellar. ¿Desde qué horas? Desde las 8 de la mañana. Tendremos paneles, talleres, intercambios culturales y muchas sorpresas más. Si eres periodista, comunicadora o estudiante de comunicación del norte de Perú o del sur del Ecuador, esta es una gran oportunidad para crecer y conectarnos con otros colegas comprometidos y comprometidas como tú. Te esperamos, no faltes. Juntas hacemos que nuestras voces se escuchen mucho más fuertes. Y este sábado, 16 de agosto, en Mujeres con Voz por ANP Radio, conversaremos con Maritere Bejarano, gerente comercial de Soda. Bueno, hola, soy Doris Mori de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Soy Andrea Balseca Cisneros, tercera vicepresidenta de la Federación Nacional. Bueno, ya en la parte final de nuestro programa, esperamos que el programa les haya gustado, son temas importantes para la clase trabajadora. Trabajo con Derechos es un programa producido por la Comuna, con el apoyo solidario de FOS, la FGTB, la Federación Orval de Bélgica y FOS también de la cooperación belga. Lo último es lo siguiente, el día de mañana, como habíamos anunciado, empezamos el ciclo de cine Luz, Cámara, Huelga y lo empezamos con una película muy importante, Rosa Luxemburgo, un film clásico, la biografía de esta importante mujer revolucionaria en Alemania durante la primera mitad del siglo XX. Rosa Luxemburgo ha sido una teórica, ha sido una activista, una revolucionaria política, siempre del lado de los trabajadores y de la justicia social. La película será transmitida a las 6:30 de la tarde en el local que tenemos nosotros de la Comuna en Jesús María, Avenida General Córdoba 1198, Avenida General Córdoba 1198, Jesús María, desde las 6:30 de la tarde, ingreso libre. La película va a tener una primera introducción para contextualizarnos y al final conversaremos y compartiremos un momento sobre lo que hemos visto. Están todos y todas invitadas, el ingreso es libre. Rosa Luxemburgo es la película de Margarita von Trotta. Y con eso empezamos el ciclo Luz, Cámara, Huelga, el día sábado 16. Bueno, con eso nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.
ANP Radio, la voz vibrante del Perú.